Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la clase de cómo defendernos del mal, de entender un poco las energías que pudieran atacarnos como teósofos. Y vamos a empezar entonces con la invocación de Rada. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella virtud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser siempre como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, continuamos estamos viendo a Dion Fortune, y esto nos lleva a este esquema. Tenemos aquí la mente de un ser humano, desde el ego superior hasta el ego inferior, en la parte más baja del ego inferior mezclado con Kama, centro de animalidad, y en la parte superior mezclado con Buddhi. Entonces tenemos a Buddhimanas, que es la asociación de la parte superior de la mente con Buddhi, y Kamamanas, la asociación hacia abajo, y en medio de los dos hay un cordón que es que son los enlaces. Tenemos entonces el ego superior, luego hay un enlace hacia el ego superior, que sería como la parte inferior del ego superior, el pensador, abajo el enlace hacia lo inferior, el ego inferior, y finalmente el Kama. Y ahora desde el punto de vista de conocimiento, cuando somos influidos por cualquier tipo de conocimiento, podemos influirnos, como dice la invocación, por la parte superior, que serían las fuentes teosóficas primarias, las cartas de los maestros y todo lo que escribió Madame Blavatsky, las fuentes teosóficas de doble A, con Annie Besant, Leadbeater, etc. Las fuentes teosóficas primarias, las de una sola A, es decir, más recientes. Y luego tenemos las fuentes que contradicen, critican, etcétera, que van hacia abajo. En la parte de arriba tenemos lo que Platón ya mencionaba como el mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo perfecto, donde se describen las cosas realmente como son. Y este mundo ideal, si ponemos una flecha, viene de lo que se llama dialéctica, es donde está el episteme, que es la ciencia del conocimiento verdadero según Platón. Y este se divide en el conocimiento dialéctico y el discursivo. Y abajo tenemos en el ego inferior a la doxa o la creencia u opiniones, son ciencias razonables, razonablemente creíbles, pero falsas. Y este es el conocimiento sensible a través de los sentidos, que son los discursos opinables. Y este es el famoso cuadro que hizo Platón, que tenemos entonces la diferencia entre icacia, que es la imaginación, la pistis, que es la creencia. Estas son dos formas de conocimiento muy primarias. Cuando una persona supone que sabe, pero en realidad tiene muy pocos elementos que le puedan hacer deducir que sabe lo que sabe. Y arriba tenemos a la dianoia, que es el entendimiento, que son los entes matemáticos, y finalmente la noesis o la inteligencia de las ideas morales. Con eso tenemos entonces que es el mundo de las ideas y el mundo sensible. Aquí viene una pequeña definición de ente, cosa que tiene una existencia real o imaginaria. Los entes físicos son espaciales, ocupan un lugar como mesas y sillas. En cambio, los entes psíquicos son inespaciales. Los entes psíquicos o físicos son temporales, están en el tiempo, tienen cierta duración, un origen y un fin. Estos son los que a veces atacan. Y entonces cuando tenemos estos susurros etéricos, vemos aquí a personas que están caminando rumbo al precipicio sin saberlo y sin darse cuenta. Y luego una frase de Blavatsky que dice: huye de la ignorancia, huye gradualmente, igualmente de la ilusión, o sea, de Maya. Aparta tu faz de las descripciones mundanas, decepciones mundanas. Desconfía de tus sentidos porque son falsos. Pero en lo interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno. Bueno, esto es entonces para tratar de ubicar de dónde vienen las entes, cómo están, cómo se vinculan con la mente, se vinculan más o menos de esta forma. Continuamos entonces con lo que nos comentaba John Fortune.
Nos decía entonces que hay que armonizarse para estar suficientemente eh, preparados contra cualquier tipo de ataque. Entonces, tenemos primero lo que serían los ataques del plano físico, que cualquier ser humano los puede recibir, y se le ataca a los seres humanos en el cuerpo físico a través de cosas físicas. Pero luego tenemos los ataques metafísicos. Y así como en la parte física, la mejor manera de defenderse es estar armonizados, es decir, que todos los principios estén establemente armados, como si fuéramos un rompecabezas, lo mismo pasa en lo metafísico. Entonces viene diciéndonos, ya lo habíamos visto en la sesión anterior, lo importante de estar armonizados con la mediación de Cristo. El adepto, tan pronto como está satisfecho de que sus propias vibraciones son estables, procede a llamar ante sí su visión astral la imagen de forma que pretende destruir. Está tratando de destruir las formas de pensamiento negativas que atacan a él, o si él está como curandero o como sanador, que atacan a otro ser humano. Lo ve claramente en todos sus detalles, pero eso le permite hacerlo porque está en estabilidad, está armonizado. En otras palabras, es como el enfoque de un lente o de una amplificadora o de una ampliadora que tienen los antiguos fotógrafos. Se pueden salir de foco las cosas o pueden estar bien enfocadas y para eso tenemos que estar armonizados. Entonces la persona se armoniza y después de armonizarse ya es capaz de ver los detalles de la forma que pretende destruir y se esfuerza por adivinar su naturaleza. ¿De dónde viene? ¿Es un vehículo de malicia o de lujuria o de acción vampírica? Aquí pone tres ejemplos, John Fortune. Estas son las tres más comunes y casi con seguridad puede asignarse o a una o a otra clase. Esta es una malevolencia o una malicia que alguien ha enviado a esta persona, o lujuria para desquiciar a la persona desde el punto de vista de su apetito sexual, o algo que le está robando energía y que eventualmente va a terminar por pues, prácticamente acabarlo, enfermarlo e incluso matarlo. Bueno, una vez discernido el tipo de fuerza con la que se está tratando, se procede a meditar en su opuesto, concentrándose en la pureza y el desinterés si la fuerza es lujuriosa, por ejemplo. Si la fuerza lujuriosa tiene que ver con un excesivo interés por el sexo. Entonces, lo contrario se concentra en obviamente la fuerza lujuriosa es interés por el sexo sucio. Entonces, se concentra uno en el opuesto, que es la pureza de una relación sexual y el desinterés en tenerla de una manera obsesiva. Y está uno duro y duro y duro y duro por voluntad, produciendo entonces este tipo de imágenes y este tipo de formas de pensamiento. Bueno, en la compasión y el amor sí es malicia, porque es lo contrario de la malicia, y en Dios como creador y sustentador de toda la vida sí es vampírico. Bueno, continúa esta meditación, dice John Fortune, hasta que se siente impregnado de la cualidad sobre la cual se está meditando. Y así, entonces, en el disco duro o incluso en la memoria RAM del ser humano, poco a poco empiezan a cobrar mayor interés lo que la persona está meditando por sí misma o la que el sanador le está produciendo. De esta manera, entonces, se hace una especie de competencia entre la fuerza que está afectando a la persona y la fuerza que el sanador está colocando o que la persona se está colocando a sí misma. Continúa esta meditación, perdón, se me fue aquí continúa esta meditación hasta que se siente impregnado en la cualidad sobre la cual está meditando y hasta que siente tan imbuido de pureza y desinterés que la lujuria ya no le hace sentir más que compasión. Entonces, este ataque de lujuria que lo tenía invadido y dominado, ahora se ha hecho tan pequeño que la persona es capaz de sentir compasión, compasión por la maldad que le han enviado, compasión por esa forma de pensamiento que ya no tiene fuerza o fuerza suficiente para, para parasitarle, etc. La malicia no lo hace sentir más que compasión y con respecto al vampirismo está tan seguro de que su vida está oculta con Cristo que con gusto dejaría al vampiro terminar su comida en paz si pudiera evitar. Bueno, entonces quiere decir, aquí no solamente se compensa lo que está sucediendo, sino además eh, la actitud mental se ha transformado. De hecho,
El adepto se propone hacer una absorción mágica, que quiere hacerlo, debe llegar al punto en el que se ha dado cuenta claramente de la nulidad del mal que se propone absorber. Aquí entonces tenemos el que produce cosas contrarias a las cosas que están atacando a un ser humano. Ahora va a hablar de la absorción. La absorción mágica entonces debe llegar a un punto en el que se ha dado cuenta claramente de la nulidad del mal que se propone absorber. Cuando el adepto, la persona muy desarrollada, tiene claro que no hay nada más poderoso que la luz y que si él está suficientemente armonizado, puede absorber cualquier cosa que le envíen por oscura que sea, y una vez dentro de él puede transmutarla si está claramente seguro de que puede hacerlo, entonces puede absorber y no tiene más sentimientos hacia él que la compasión por un ignorante que cree que puede obtener algún bien por sí mismo de esta manera. Desea elevar, educar y liberar al alma descarriada de su esclavitud. Desea elevarla, sacarla de la oscuridad, educarla, darle información, darle educación en vez de ignorancia y liberarla de la esclavitud que tiene de la persona que haya, vamos a suponer que está hablando de un elemental, de la persona oscura que lo haya programado. Entonces hay que liberarlo de esa esclavitud para que regrese a su reino. Hasta que no haya llegado al punto de no tener más sentimiento que estar hacia su perseguidor, que éste hacia su perseguidor. No es seguro que intente la absorción. Si no está seguro de todo eso, pues mejor que no intente la absorción, porque entonces podría ser que esta energía que es fuerte pueda generar más estragos que beneficios si la persona decide absorberla. Tras asegurarse de que está preparado para el intento, el adepto, no cualquier ser humano siendo el adepto, procede a traer la forma pensamiento hacia sí, tirando de la cuerda plateada que la conecta con su plexo solar, si es una forma de pensamiento vampírica. Ojo, cuando estamos hablando de estas formas, ya no estamos hablando de cosas que podamos hacer. Esto es nada más para que sepamos qué se hace, es lo que dice Dion Fortune. Lo que sí podemos hacer es usar los contrarios. Esto otro es más complejo y para eso tendría que estar una persona muy preparada, tendría que estar iniciada, tendría que ser un adepto, y tenía por lo menos los primeros niveles de iniciación y por lo tanto tendría que tener una conciencia plena respecto a si está o no suficientemente armonizado como para poder absorber algo malo y al absorberlo modificar. Entonces, tras asegurarse que está preparado para el intento, procede a traer la forma pensamiento hacia ti, tirando de la cuerda plateada que la conecta a su plexo solar, si es una forma de pensamiento vampírica, es decir, la jala hacia el plexo solar, si fuera una vampírica, o abriendo su aura hacia ella y envolviéndola, si es uno de los otros dos tipos. Se abre el aura, es lo que hace el adepto, y la envuelve. La absorbe literalmente. Este proceso debe hacerse de forma lenta y gradual. Ya Buda comentaba que es muy diferente de tener una taza de sal sobre el agua que vamos a tomar durante todo el día o derramarla sobre un río. Entonces el río puede absorberla, por supuesto que se puede decir que una parte de esa sal se ha diluido con el río, pues sí, pero es tanta la cantidad de agua que hay en el río que prácticamente no se nota y eso tendría que ver si es que se hace una pequeña alegoría con lo que sucede con la armonización. Bueno, este proceso debe hacerse de forma lenta y gradual, la atracción de la forma pensamiento atacante, tardando unos minutos en hacerlo. Si se hace de forma repentina, el adepto puede no ser capaz de mantener sus vibraciones estables. Es decir, conforme va entrando la forma de pensamiento oscura, está tratando de romper la estabilidad de aquel que la está trayendo, que en este caso es el adepto. Entonces tiene que hacerlo lento porque si lo hiciera muy rápido podría alterar esta vibración. Y entonces se encontraría realmente en una situación desagradable. Bueno, cuando la forma de pensamiento es absorbida, el adepto sentirá una reacción en su propia naturaleza correspondiente al tipo de la forma de pensamiento. Si es una fuerza de lujuria, sentirá que surge el deseo. Es decir, va a sentir parte de lo que tiene esa fuerza. Y poco a poco, entonces, a través de la educación que tiene, del entrenamiento que tiene, tratará de cambiar la vibración de aquello que entró y de esa manera estará transmutándola. Bueno, eso nos dice Dios Fortune en esta parte. Habíamos visto también la vez pasada que se podía aplicar para ciertas cosas el famoso pentagramón, que aquí está el pentagrama. Ahora vamos más adelante, era nada más para que lo vieran ustedes y si le toman una foto o si cuando salga esto publicado en YouTube, bueno, ya lo leen con calma porque de alguna manera ya lo habíamos visto. Solo que aquí lo puse para que se vea con más detalle. Entonces,
En el penúltimo párrafo dice el signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos y representa lo que los cabalistas del libro del Zohar llaman microprosopo. La completa inteligencia del pentagrama es la clave de los mundos, es la filosofía y la ciencia natural absolutas. El signo del pentagrama debe componerse de los 7 metales o por lo menos ser trazado en oro puro sobre mármol blanco. Empieza a dar aquí todos los detalles, bueno, ya está hablando otra vez de, de personas muy educadas y muy adaptadas en esto y de cómo debe hacerse. Puede también ser dibujado con vermellón en una piel de cordero, sin tacha ni defecto, símbolo de la integridad y de la luz. El mármol debe ser virgen, es decir, no debe de haber servido nunca para otros usos. La piel del cordero debe prepararse bajo los auspicios del sol. El cordero debe haber sido degollado en la época de la Pascua con un cuchillo nuevo y la piel debe haber sido sellada con sal consagrada. Todo esto no es para que lo hagamos, es para que sepamos cómo se hace y por qué este tipo de amuletos tan fuertes ayudan entonces a romper muchos tipos de encantamientos, embrujos y hechicerías. Entonces, no son cosas que se hagan con sencillez, son cosas que tienen que hacerse relativamente complejas y hay gentes que se dedican a hacerlas y por lo tanto entonces pueden ayudar a la persona que quiere sanar, puede ayudarlo para que la sanación se consiga. Bueno, la parte de arriba ya lo habíamos hablado, el pentagrama es la figura del cuerpo humano con los 4 miembros de una punta única que debe representar la cabeza, eso ya lo habíamos visto, incluso lo que se debe pronunciar cuando se hace, eso en relación a lo que ya habíamos hablado de este tipo. Más sobre entidades. Entidades de acuerdo a lo que los maestros de sabiduría explican. Dice, me explicaré, están hablando aquí los maestros de sabiduría y tiene que ver entonces un poco con las preguntas que me hacen en relación a lo que vamos viendo en la clase. Cuando se habla entonces de los suicidas que insensatamente, esperando escapar de la vida, porque la vida está muy dura, se encontraron todavía vivos, tienen suficiente sufrimiento reservado para ellos en esta misma vida. La intensidad de esa vida constituye su castigo. Al haber perdido, a causa de su temerario intento de matarse, sus principios sexto y séptimo, aunque no para siempre, ya que pueden volver a recuperarlos, en lugar de aceptar su castigo y de aprovechar sus oportunidades de redención, que para eso era la vida encarnada que tenían, se les hace añorar con frecuencia la vida y desear recuperar un asidero de ella por medios pecaminosos. En el Kama Loka, la región de los intensos deseos, ellos solo pueden satisfacer sus ansias terrenales a través de un agente vivo, y al hacerlo así pierden generalmente su mónada para siempre, al expirar el término natural. Repito, cuando se encuentran en el Kama Loka, la región de los intensos deseos, que es como el purgatorio cristiano, ellos solo pueden satisfacer sus ansias. Primero vemos que ya los han dotado de una enorme cantidad de ansias. Ahora vemos que cuando están en el Kama Loka, la única forma que tienen para satisfacer las ansias, porque no pueden es tan fuerte la obsesión por obtenerla que no pueden casi controlarse. De hecho, no pudieron controlarse antes de suicidarse. Entonces hay una falta de control, hay una falta de que la mente tenga la madurez necesaria para detener lo que el cuerpo quiere. Entonces, la única manera que tienen para satisfacer sus ansias terrenales es a través de un agente vivo. Y al hacerlo así, pierden generalmente su mónada para siempre al expirar el término natural. Por lo que respecta a las víctimas de accidente, bueno, ¿qué quiere decir que toman un agente vivo? Es que se meten en un ser humano para poder sentir, para poder calmar las ansias que tienen de esta sensación. Por lo que respecta a las víctimas de accidente, para estas todavía es peor, a menos que sean virtuosas y puras, como para quedar ancladas de inmediato en el samadhi akáshico. Es decir, como para caer en un estado de silencioso adormecimiento, en un sueño lleno de ensueños optimistas durante el cual no tengan ningún recuerdo del accidente, mientras termina temporalmente el proceso que están viviendo, sino que se muevan y vivan entre sus escenarios conocidos y familiares hasta que el término natural de su vida finalice al encontrarse nacidos otra vez en el Devachan. El suyo es un triste destino para muchos de los accidentados. Continuando con los maestros, con lo que dicen, pero si fueron pecadores y sensuales, los accidentados vagan como sombras desdichadas, no como cascarones, porque su relación con sus dos principios superiores no está completamente rota. En el caso de un cascarón, recuerden, en la segunda muerte sí se rompe la relación con los principios superiores, pero en el caso de un accidentado, no. En el caso del accidentado, entonces no son como cascarones, su relación con los principios superiores no está completamente rota. Enrique. Si fueron pecadores, los accidentados, y sensuales, vagan como sombras desdichadas, no como cascarones, porque su relación con los principios superiores no está completamente rota. Hasta que llegue la hora de su muerte, cegado el pleno fluir de sus pasiones terrenales que los ataban al escenario familiar, quedan seducidos
por sus oportunidades que los mediums les facilitan indirectamente para complacerles. Los atraen los mediums, ellos están enloquecidamente dispuestos a tener estas sensaciones. Bueno, son los pisachas, los incubi y los sucubi, los incubos y sucubos de los tiempos medievales que todavía se ven hoy en día. Los demonios del deseo, la glotonería, la lujuria y la avaricia. Esos son los famosos demonios que tienen que ver con este tipo de cosas. Deseo, en general, glotonería, lujuria y avaricia. Elementarios de acrecentada astucia. Son elementarios muy astutos, de perversidad y crueldad, incitando a sus víctimas a cometer espantosos crímenes y recreándose en su cometido. Los atraen a través de una seducción donde les hacen suponer que no son tan malos, al contrario, que es muy bueno lo que les espera y que está vinculado con la necesidad, con dificultades de control que tienen. Entonces aparece el vendedor el vendedor especial, que les ofrece lo que ellos quieren y encima se ve como que no hay nada malo ahí. Poco a poco, una vez que entran en esa relación, se ven totalmente atrapados en esa relación y entonces empiezan a sentir los dominios estos de deseo, glotonería, lujuria y avaricia, pero con un elementario que tiene mucha astucia, es muy astuto para engañar, muy perverso, o sea, hace cosas más malas que los malos normales y crueldad. Es decir, disfruta con el sufrimiento de la persona que ha tomado como víctima, haciéndole cosas feas y duras. Bueno, incitando a sus víctimas a cometer espantosos crímenes, porque están totalmente entonces adormecidos, ya sea por un formato hipnótico etérico o ya sea por un formato de algún, bueno, de lo que hemos estado viendo en la parte anterior que nos explicaba Dion Fortune. Y luego se recrean, es decir, disfrutan cuando las personas que han atrapado hacen estas cosas espantosas, ellos disfrutan muchísimo, como si hubieran ido a ver una comedia. No solo arruinan a sus víctimas, sino que estos vampiros psíquicos, movidos por el torrente de sus impulsos infernales, en el momento fijado para el término de su vida natural, son al fin expulsados fuera del aura de la tierra, hacia las regiones en donde durante edades, o sea, dentro de mucho tiempo, soportan indecibles sufrimientos y donde terminan con la destrucción total. Aquí los maestros hablaban acerca de que qué se debía hacer con una persona que ha generado tanto mal, o con una entidad, con un ser, con un ente. Dice, ¿sería destruirlo y ya? Dice, no. Por la ley del karma tienen que, de alguna manera, que vincularse también a parte del dolor que han disfrutado y han provocado. Por eso al final son expulsados fuera del aura de la tierra a las regiones donde durante edades, durante mucho, mucho tiempo, eones soportan indecibles sufrimientos y donde terminan al final con la destrucción total. O sea, antes de ser destruidos, sufren. Pero si la víctima del accidente o de la violencia no era ni muy buena ni muy mala, sino una persona común y corriente, entonces lo que puede ocurrir es esto. Un medium puede atraerla y atraerle cosas más indeseables. Una nueva combinación de skandhas, eso va a ser una consecuencia, y un karma nuevo, normalmente mal. Pero permítame que le dé una idea más clara de lo que quiero significar por karma en este caso, dice el maestro. Perdón, en relación con esto, deje que antes le diga que, puesto que usted parece tan interesado en el tema, está hablando con Sinet, lo menos que puede hacer es estudiar las dos doctrinas karma y nirvana, y que profundice tanto como pueda, a menos que no esté totalmente familiarizado con esas dos doctrinas, la doble llave de la metafísica Abhidharma. Siempre se encontrará, si usted no está bien empapado de esto, siempre se encontrará desorientado al tratar de comprender el resto. Hay diferentes clases de karma y de nirvana que se aplican diferentemente al universo, al mundo de los devas, budas, bodhisattvas, hombres y animales, incluyendo los 7 reinos del mundo. Repito, el maestro explica entonces así, hay diferentes clases de karma. Lo primero es que tiene usted que entender bien lo que es el karma y el nirvana y tiene que profundizar hasta donde le dé el seso, porque si no está familiarizado con esas dos doctrinas, que es la doble llave para la metafísica de Abhidharma, siempre se encontrará desorientado si usted no entiende bien cómo funcionan estas leyes. Al tratar de comprender el resto, hay diferentes clases de karma, tiene usted que estudiarlas, y de nirvana, que se aplican diferentemente al universo primero, al mundo, a los devas, a los budas, bodhisattvas, hombres, animales, incluyendo los 7 reinos del mundo. El karma y el nirvana no son más que dos de los 7 grandes misterios de la metafísica budista, y solo 4 de los 7 son conocidos por sus mejores orientalistas. Y esto no muy perfectamente que digamos. Bueno, con esto contesto entonces lo que estaban preguntando en relación a de dónde venían estas entidades, quiénes son, si son atraídas o no, si están los mediums. Bueno, lo podemos ver en las cartas de los maestros y continuamos entonces con lo que sigue enseñando, con lo que nos sigue enseñando Dion Fortune. Bueno,
Si es un vampiro el que está atacando, tiene sed de sangre. Debe superar inmediatamente este sentimiento y volver a su mediación en la cualidad opuesta. Aquí está hablando otra vez de la absorción. Entonces, si es un vampiro lo que está absorbiendo el adepto, sentirá sed de sangre. Debe superar inmediatamente ese sentimiento y volver a su mediación en la cualidad opuesta, manteniéndola hasta que sus vibraciones vuelvan a estar totalmente armonizadas. Entonces habrá que la fuerza del mal ha sido neutralizada y que hay mucho menos mal en el mundo gracias al trabajo que está haciendo, en beneficio de la persona que está ayudando, pero también en beneficio del mundo. Inmediatamente sentirá un gran acceso de vigor y una sensación de poder espiritual, como si le pudiera decir a una montaña, tírate al mar, y se hará. Es esta sensación de exaltación y poder espiritual la que le indica que el trabajo se ha realizado con éxito. Tiene una sensación de fuerza espiritual. Todavía es aconsejable repetir la meditación a intervalos durante 2 o 3 días, en caso de que de otra forma de pensamiento sea formulada y enviada después de la primera. En cuanto al emisor de la forma de pensamiento, aquí hablo de lo que está haciendo, en este caso, el mago blanco, el sanador, la persona que ayuda o incluso la persona que decide tratarse a sí misma siempre que tenga el suficiente desarrollo. Ya lo vimos, no lo hace cualquiera. Pero de eso está hablando. Ahora, después de este punto y aparte, dice, en cuanto al emisor, se va a pasar ahora al emisor, el hechicero que mandó esta forma de pensamiento. Cuando se produce, en el caso del emisor, la absorción, sentirá que la virtud ha salido de él e incluso puede quedar reducido temporalmente a un estado de semicolapso. Sin embargo, pronto se recuperará, pero con su poder para el mal de este tipo particular considerablemente reducido. Cuando se recupere, va a tener menos poder que el que tenía cuando mandó esa forma de pensamiento. Eso va a quedar considerablemente reducido durante algún tiempo. Y si tiene la oportunidad de reformar su naturaleza, bien puede ser que él mismo se libere permanentemente de ese tipo de mal. Es decir, el hechicero, aprendiz o el hechicero que no lo es en su totalidad, después de que lo que ha mandado ha sido reformado, convertido, transformado a través del adepto, entonces lo primero que va a sentir es que va a quedar reducido en una especie de semicolapso, porque aquello que mandó, que es una extensión de sí mismo, ha sido transformado. Él pretendía que fuera malo y resultó que ahora es bueno. Y pronto va a recuperar el poder para el mal, sin embargo, ha quedado muy reducido. La capacidad que tiene para volver a formar para volver a enviar este tipo de formas, ha quedado muy menguada durante algún tiempo. Y gracias a eso va a tener la oportunidad de reformar su naturaleza. Y bien puede ser que él mismo se libere permanentemente de ese tipo de mal si decide cambiar de ruta. Bueno, lo que está diciendo es muy importante. Aquí si lo analizamos entonces, las personas que mandan cosas de mal y el hechicero que ha enviado esto espera que tengan un impacto y una fuerza necesaria, si tuviera el impacto necesario, él se fortalece. Parece mucho a lo que se dice en liderazgo, de que una persona cuando se le entrena en liderazgo dice que se da una orden y cuando es obedecida gana poder y cuando es desobedecida pierde poder, pierde reputación. Lo mismo pasa aquí, entonces si hace un impacto de acuerdo a lo que quería la persona que ha enviado esto, entonces gana poder. Si no logra hacer el impacto, pues lo que queda nada más es un desperdicio de energía que la persona ha enviado. Pero no solo eso, sino si lo malo que mandó no es que no haya podido penetrar en el aura de su víctima, sino que aquello que mandó fue absorbido por un adepto y fue transformado en algo de bien. En ese momento, esa extensión de sí mismo le va a menguar su fuerza. Y entonces esto va a hacer que todo el mal que pueda producir ahora va a estar muy descafeinado, es decir, con muy poca potencia, pero eso además le va a producir a él la oportunidad de reformarse, es decir, de moverse hacia el bien. La gran ventaja de este método es que realmente destruye el mal, la raíz y la rama, dice Dion Fortul. La gran ventaja del método de absorción es que realmente destruye el mal, la raíz y la rama, mientras que la mera destrucción de una forma de pensamiento es como cortar una parte superior de una hierba. Entonces hay que meditar en esto. Se puede entonces destruir una forma de pensamiento, se corta la parte de arriba de la hierba, pues al rato eso vuelve a crecer. En la absorción, no. En la absorción se ha cortado el mal, la raíz y la rama. Bueno, por otro lado, solo puede hacerlo un ocultista avanzado, como ya vimos, y llevado al máximo nivel. Si uno está perturbado o acosado o ha perdido de alguna manera su valor, no se atreva a intentar. Tiene que estar armonizado, tiene que estar bien, tiene que ser un ocultista muy avanzado.
Si el informe se percibe como una línea de luz, una cuerda o cualquier otra forma similar unida al plexo solar, la frente o cualquier otra parte del cuerpo, la mejor manera de cortar el informe es forjar un arma mágica y cortarlo. Bueno, aquí vamos a ver, está hablando ya de otro tipo de defensas. Entonces, las personas que saben que están siendo atacadas y que logran imaginar que el ataque va sobre el plexo solar, como suele suceder, la frente o cualquier otra parte del cuerpo, ahora lo que tiene que hacer es cortar eh, el informe, que así se llama, y es forjar un arma mágica para cortar. De hecho, si se siente una relación, lo primero que hay que hacer es visualizar la cuerda y tratar de ver de dónde está sujeta. El plexo solar es el más común, pero podría ser alguna otra parte del cuerpo. Entonces se visualiza, en el caso otra vez de una persona que tiene ya un poco de desarrollo y sensibilidad, puede tratar de encontrar en dónde está esta cuerda. Si no lo tiene, ¿qué hace? Bueno, tiene que visualizar un arma, que en este caso sería una espada, puede ser de doble filo y con una cruz en el mango. De hecho, puede comprarla y después de comprarla, ubicarla en la parte de la entrada de su casa y luego llamarla astralmente hacia su mano, desarrollar una pericia con esto. Y si no tiene tanto desarrollo como para saber dónde está la cuerda, entonces empieza a cortar por todo el cuerpo. Empieza a cortar y cortar y cortar, a cortar y cortar y cortar por todas las partes, va recorriendo absolutamente toda la parte de todo su aura mientras está cortando. Y de esa manera, cuando le llegue a la cuerda, pues la cortará. Una vez que corta la cuerda, porque la cuerda tiene fuego azul, las hojas del- de la espada tienen fuego azul, entonces a la hora de cortarlas, el muñón que se rompió, que va hacia el hechicero que lo envió, pues se retrae. Y el muñón que estaba inmerso o puesto en el cuerpo de la víctima, entonces la persona debe visualizar que se quema hasta la raíz. Se quema, se convierte en escombros hasta la raíz y entonces de esa manera se termina cortando el cordón de esta relación inapropiada que la persona tenía ya con otra persona. Entonces formula la espada cruzada, como ya se ha descrito, e invoca la bendición de Dios sobre ella. A continuación, visualiza una antorcha encendida e invoca el poder del Espíritu Santo. Esta antorcha que tiene que invocarse y que tiene que observarse en la visualización se hace invocando al Espíritu Santo. Eh, del qué símbolo. Bueno, ahora con la espada corta la cuerda o la viga hasta que el fragmento sea cortado, independientemente del material del que esté hecho entonces el cordón que lo está atando. Luego que echa de la antorcha hasta que se marchite y caiga de su punto de unión al cuerpo. Entonces, ¿de dónde viene el fuego? Aquí esta es una de las fórmulas que está ella comentando aquí John Fortune. Es un fuego azul invocado por el Espíritu Santo y tiene una cruz sobre ella, que además es iconográficamente la forma del Espíritu Santo, con la bendición de Cristo. Se hace una serie de oraciones para bendecirlo y para consagrarlo. Y después, ahora con la espada, corta la cuerda, o la viga, o el alambre, independientemente del material del que esté hecho, hasta que cada fragmento sea cortado. Y luego quema el muñón con el fuego consagrado de la antorcha hasta que se marchite y caiga de su punto de unión con el cuerpo, porque se va quemando hacia adentro. Bueno, estas son algunas de las cosas entonces que pueden hacerse y que hay que revisar con cuidado. Repito, esto es para que los teósofos sepamos que estas cosas existen y cuando se acerquen a nosotros a preguntar, sepamos entonces y no en base al no saberlo, no demos una buena asesoría a la persona que tiene realmente la necesidad de saber qué es lo que le está pasando. Bueno. Después de una separación de este tipo, hay que tomar, por supuesto, las precauciones humanas habituales para evitar que el vínculo se vuelva a producir. Es decir, ya cortamos el vínculo, qué bien, ta, 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 ta. Pero espérate, ahora hay que esperar que el vínculo no se vuelva a producir, es decir, que el lazo del cazador vuelva. Entonces, negarse a reunirse con el responsable de su formación o a leer o a contestar sus cartas. Es decir, negarse a establecer cualquier vínculo de cualquier tipo. Hay que recordar estas personas que atacan son personas que socialmente nosotros podemos ver como comunes y corrientes, pero no son ni comunes ni corrientes. Ya vimos que son personas que tienen varias cualidades oscuras. Son entonces perfectos seductores y tienen todo un mal interno que eh, utilizar hacia sus víctimas.
Entonces, por lo tanto, hay que hacer las precauciones humanas habituales una vez que la persona tiene más o menos la idea de por dónde viene todo esto y tiene que negarse a reunir con el responsable de su formación si no está suficientemente preparado, porque va a lanzar lazos. La persona sabe hacerlo y nosotros no, a menos que la persona ya tenga cierto, otra vez, desarrollo para cuidarse y protegerse, para reforzar su aura y evitar entonces que estos lazos que envía hagan impacto. Entonces puede ser que le mande un regalo que esté magnetizado y si la persona abre el regalo y si, pues, si es algo que se puede colgar, se lo cuelga y ya estableció otra vez el lazo. Si ya lo tocó y lo que ya estableció el lazo. Bueno, puede ser entonces que la persona empiece una comunicación con la persona y si contesta ya estableció el lazo. Todo lo que sea tocar a la puerta del aura de una persona en el momento que la persona contesta ya estableció nuevamente el vínculo. Por lo tanto, entonces el camino medio es lo fundamental, es decir, saber que está pasando aquello, ni siquiera voltear para allá y mostrar total indiferencia. Tratar de, si no se está preparado, de no entrar en una vinculación o en una conexión con la persona que sí tiene la forma de volver a relazar a esta persona para meterlo en su coto de explotación. O a leer o contestar las cartas. Manden una carta. Si ustedes ya la leyeron, están empezando entonces a hacer nuevamente un lazo. Y si encima la contestan, pues el lazo ya está, en efecto. Hay que cortar las comunicaciones físicas con el mismo cuidado y decisión que cortas los astrales durante un periodo de varios meses como mínimo. Varios meses como mínimo. Hay que cortar y cortar y cortar. Romper, romper y romper. Con las oraciones que sean necesarias una vez al día y esto durante varios meses. Y aquí hay muchas, vamos a ver más adelante algunas otras formas que hay para romper todo esto. Sin embargo, hay ocasiones en las que una persona está tan completamente oscurecida y dominada que no puede realizar esta operación sola, porque no siente ni la fuerza, ni siquiera se lo cree, porque tiene sus dudas, porque no puede pensar, no puede ni imaginarse que este ser tan seductor, tan fuerte, tan lozano, etcétera, sea capaz de ese mal y que eso seguramente viene de otro lado. Todo eso entonces son contraflujos que evitan que la persona pueda defenderse. Y al final vemos a la persona muerta, los escépticos y los que no supieron salir de esta seducción. Los que saben salir de la seducción y que ya no son nada escépticos y saben defenderse, entonces van a salvar su vida y se van a fortalecer. Bueno, esto es lo que pasa en esta zona que está aquí explicando John Fortune. La operación mágica de reemplazo puede entonces realizarse si puede encontrar un amigo dispuesto a emprender la tarea. Para llevar a cabo esta operación, los dos amigos se ponen de acuerdo, pero el que va a convertir en el sustituto no le dice a la víctima original cuando se propone llevar a cabo la operación. No le dice cuándo le va a hacer la operación, no vaya a ser que ésta quede tan completamente en manos del dominador que se rinde involuntariamente al juego. Hay que recordar que los agentes del mal no son tan rápidos como los de la luz y nunca ven al rostro, siempre aparecen como manchas oscuras para los que tienen cierta clarividencia. Y entonces, cuando uno dice dentro de 3 días, dentro de 72 horas, voy a hacer una limpieza de esta persona, la oscuridad tiene todo el tiempo del mundo para prepararse, porque siempre necesita tiempo. Entonces, lo peor que puede hacer una persona es estar anunciando sus planes, porque de alguna manera le está dando entonces, le está poniendo en bandeja al hechicero para que el hechicero haga lo que tiene que hacer. Eligiendo un momento en el que esté seguro de que su amigo está dormido, el suplente se centra en él e imagina que está de pie junto a él y visualiza la cuerda o el rayo de la relación extendiéndose desde su amigo hacia su espacio, hacia el espacio. Si puede visualizar otro punto de ataque en el dominador, mejor. Bueno. A continuación, formula la espada y la antorcha, como se ha descrito anteriormente, y con ellas en las manos se imagina que atraviesa la línea de denuncia para romperla con su propio cuerpo. No debe utilizar ni la espada ni la antorcha para este proceso, sino romperlo con su propia carne, por así decirlo. Después de desprenderlo de su amigo, deberá atacarlo con la espada. Es decir, primero arrancamos del aura este gusano astral o lo que fuere, lo separamos, se separa, y después de separarlo ya se ataca con la espada. Deberá atacarlo con la espada y la antorcha con todas sus fuerzas. Cuando intente envolverlo, como seguramente lo hará, pues no se parece de nada al tentáculo de un pulpo. Debe enfrentarse a ella con martillo y tenazas, supliendo con celo lo que le falta de conocimiento, hasta que se harte y comience a arrugarse y a retirarse. La lucha, por supuesto, tiene lugar en la imaginación, pero si se produce una imagen clara y vívida, será bastante eficaz. Bueno, para ilustrar este método puedo citar un caso que una vez traté por sus medios.
Me preguntaron si podía ayudar a una mujer que había sido discapacitada toda su vida, pero cuyo caso los numerosos médicos que habían consultado no podían diagnosticar satisfactoriamente. Ya saben que en los ataques de la oscuridad siempre los cuadros son raros. O sea, nunca todo es normal. Siempre son como cuadros clínicos raros, tienen síntomas como un poco caprichosos que no responden a la enfermedad común y corriente. Siempre hay cosas raras ahí. Todos estaban de acuerdo en que no había nada orgánico en ella, pero sin embargo, pues la mujer estaba enferma. Y después de intentar, déjenme ver si viene aquí la continuación de esto, en vano que se recuperara, se unieron en general para deducir que era pura histeria, que es lo que normalmente se dice en medicina cuando una persona está así, es decir, que está provocando sus propios síntomas. Sufría de una condición crónica de agotamiento, indigestión, ataques de vómito, dolor de cabeza, segador y palpitaciones del corazón. Repito, se presentó en el hospital entonces con un agotamiento crónico, indigestión, ataques de vómito, dolor de cabeza segador y palpitaciones. Sin embargo, no era en absoluto una persona neurótica, como para suponer que había una histeria, porque para que tenga una histeria, pues tendría que haber una neurosis, sino una mujer tranquila, sensible e intelectual, y aquí viene lo raro, que soportaba sus sufrimientos con entereza. Entonces no era un neurótico, por lo tanto no era una histeria, y sin embargo es una mujer que sufre con este tipo de síntomas. Hice un diagnóstico psíquico y llegué a la siguiente conclusión, que durante muchas vidas pasadas había estado en el camino y que en su última vida una encarnación masculina para acelerar su progreso había viajado a Oriente y finalmente tomó la iniciación en una de las órdenes tibetanas que desafortunadamente resultó estar en el camino de la mano izquierda. Ya saben que en el Tíbet también están los dos caminos, los casquetes rojos y los amarillos. Aquí aprendió el Hatha Yoga, que permite controlar las funciones del cuerpo cuando estuvo en aquella encarnación. En su vida actual conservaba los poderes que le habían sido dados por su entrenamiento, pero no la memoria de su técnica. Es decir, se inició en los poderes y en la técnica. No conserva por la memoria su técnica, solamente conserva los poderes. Como resultado, sus estados emocionales afectaron a los sistemas de control nervioso automático, cuyas funciones no están normalmente bajo la dirección de la mente, es decir, el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, cada vez que estaba emocionalmente perturbada, su mente subconsciente se desbordaba en la mente automática y dejaba fuera de combate a alguno de los sistemas funcionales del cuerpo. Repito, por lo tanto, cada vez que estaba emocionalmente perturbada, su mente subconsciente se desbordaba en la mente automática y dejaba fuera de combate algunos de los sistemas funcionales del cuerpo. ¿Cuáles sistemas? Pues lo de las palpitaciones del corazón, el dolor de cabeza, el vómito, la indigestión y el agotamiento. Estos, cuando trataba de rehacerse a través del equilibrio, estos no podían entrar dentro del desorden que tenía. Bueno, estoy convencido de que esta explicación ofrece una clave para muchos casos de trastornos funcionales. Muchas personas en el curso de las prácticas meditativas ocultas obtienen el control de la mente automática que controla el funcionamiento de los órganos corporales. Repito, muchas personas en el curso de las prácticas de meditación, pero ocultas, obtienen el control de la mente automática que controla el funcionamiento de los órganos corporales, como la frecuencia cardíaca, como la temperatura del cuerpo, cosas que normalmente no se pueden controlar en un sujeto común y corriente. Cabe recordar que el famoso científico, el famoso Francis Galton, fundador de la ciencia de la eugenesia, experimentó con el control mental de la respiración y tras conseguirlo, descubrió la función automática que se había quedado en el camino y tuvo que pasar 3 angustiosos días respirando con fuerza de voluntad, porque la parte automática de la respiración se había desactivado. Y si él por voluntad no respiraba, pues el cuerpo dejaba de respirar. Y atención voluntaria hasta que la función automática se restableció. Y estamos hablando de Galton, no de una persona común y corriente, sino del famosísimo científico Sir Francis Galton. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la ciencia esta de mejoramiento de las especies y las razas a través de la genética, etcétera. Entonces, a eso se estaba refiriendo este Galton, pero aquí lo que estamos viendo como súper grave es que por meterse en estas cosas sin tener la suficiente preparación, pudo desconectar el piloto automático de la respiración y cuando lo desconectó se dio cuenta que si no respiraba por voluntad, se moría. Entonces tenía que estar diciendo, como hace una persona que empieza a respirar por voluntad, porque automáticamente ya no podía hacerlo hasta que por suerte para él se restableció este principio. En este caso particular, dice, continúa Dion Fortune, sin embargo, había más que una perturbación de la función, había este peculiar y muy marcado agotamiento crónico. Me formé la opinión de que aún existía una relación entre ella y la orden tibetana en la que había sido iniciada en su vida anterior. Todavía existía un cordón, como es sabido por los ocultistas, que estamos hablando de otro cordón, los cordones kármicos. Como es sabido por los ocultistas, uno vuelve vida tras vida a la orden en la que fue iniciado.
siendo la relación muy fuerte. Esta es una de las razones por las que las grandes escuelas de misterios no necesitan darse a conocer mediante la publicidad, porque ya conocen a los suyos y los recogen en el plano astral. Bueno, todo esto está comentando entonces Dion Fortune, muy interesante. Realmente es muy interesante cómo operan este tipo de cosas. Bueno, esto es entonces el caso que ella está explicando. Bueno, aquí tenemos para explicar un poco esto, tenemos el cuerpo físico, el Linga Sarira, el Kama Manas. Esto es la parte inferior del Manas inferior, hasta abajo el Linga Sarira, y luego otro estado de conciencia que es el cuerpo físico, es decir, otra esfera. El cuerpo físico tiene entonces una vinculación con el Linga Sarira o el doble etérico, de donde baja la información y el orden atómico para hacer el cuerpo físico y toda la unidad física en la que estamos. Pero el Linga Sarira también tiene otra parte hacia arriba donde recibe la información con la cual va a formar el cuerpo físico. Entonces hay una parte que pertenece a los principios medios, luego tenemos los principios más bajos, o sea, el cuerpo físico, y los principios superiores, por lo menos de acuerdo a como nosotros lo vemos, que sería la parte superior del Atma. Entonces el Atma está a caballo entre dos espacios, todo lo que sería el espacio de los Atmas en general y el Atma inferior, que es el individualizada, que se puede vincular a Atma Buddhi, la parte superior de Buddhi, luego en Buddhi inferior es el puro Buddhi, luego Buddhi Manas, tiene tres espacios Buddhi, un Buddhi intermedio, un Buddhi asociado a Manas, que es el Buddhi Manas, y otro asociado hacia abajo, que es el Buddhi, el Atma Buddhi, y luego abajo el Buddhi Manas. Luego está la parte superior del mana superior. Yo en el análisis de sueños que hago con los pacientes que trato, siempre trato de ubicar de dónde viene el sueño y dónde está vibrando y cuál es el mensaje que está enviando y para qué lo envía. Bueno, y entonces tenemos aquí varias cosas que repasar. En la parte de aquí abajo del dibujito que están ustedes viendo de este círculo, son los puntos de interacción entre una dimensión con la dimensión que opera en el cuerpo físico en especial. Esta persona, por alguna razón de este ejemplo que vemos acá, tiene tres posibilidades. Puede ser cada 24 horas, tiene tres posibilidades por hora, puede ser tres posibilidades por mes, pero hay momentos en donde se toca él y otra posibilidad para que se establezca entonces un canal. Incluso para la oración y para todas las cosas esto es válido. Hay las horas en donde se abre un portal bueno, en este caso de luz, para poder hacer oraciones, etcétera. Y hay horas en donde cuando uno hace la oración, pues no está el portal, de todos modos la oración tiene un efecto, pero no un efecto tan importante como cuando el portal está formado. Bueno. Luego tenemos aquí el yin yang en una explicación, que son momentos de causas y efectos. Tenemos entonces en el momento del yin hay un punto del yang, nunca desaparece. Es decir, siempre estamos invariablemente en el camino medio. Solo que aquí nos juntamos a un extremo sin que podamos dejar de ser lo que somos. Es decir, llevamos a la parte, en este caso, oscura. Cuando nos movemos hacia el otro lado, pues estamos en la oscuridad, pero siempre mantenemos un punto de luz. Entonces, al final es esto, es estarse moviendo en los mundos de las causas y los efectos, en los mundos del bien y del mal, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego tenemos aquí la formación de los dos puntos, los puntos metafísicos, el núcleo metafísico y el núcleo físico que estamos viendo en el Linga Sarira y el cuerpo físico. Estaré aquí en el -1 y en el 2, de acuerdo a este esquema. Y entonces, al juntarse, en vez de hacer un círculo, nos producen una elipse. Y la elipse, entonces, de alguna manera, está formada por los puntos que se van, que a la hora de estarse como generando a sí mismos y moviéndose sobre sí mismos, van generando la unión de estos puntos, la unión gestáltica, que la vamos a ver después si nos da tiempo, y en la unión gestáltica ya tenemos una forma. Es decir, nosotros terminamos viendo la elipse cuando la elipse no existe, solo existe en un libro de texto. Cuando vemos un átomo, vemos la elipse, pero pues nos la dibujan así. Pero si viéramos el átomo, pues no hay, lo que hay entonces es un electrón que de repente se le presenta una ubicación en donde debe caminar y va caminando a manera de saltos que son vistos como puntos. Bueno, todo eso son para explicar entonces en los planos metafísicos y los físicos se hace una especie de teoría a caballo para tratar de medio entender cómo pasan aquellas cosas que no son susceptibles a ser vistas con los sentidos físicos. Bueno, aquí está el rayo original y aquí está en el yo inferior, es un reflejo. Y aquí pues todo lo que le pasa al pensador y entonces la voluntad de los apetitos de la carne que denominamos instinto y deseo y arriba la voluntad de la energía con conciencia que denominamos Dios, de acuerdo a como lo va explicando Dion Fortune. La energía psíquica aumenta en relación con nuestro perdón, tolerancia, calma, serenidad, al ver las cosas en la luz correcta, en la perspectiva adecuada. Cuando la energía psíquica aumenta, una persona finalmente se convierte en un ser humano inmortal. Se le preguntó al gran maestro. Bueno, entonces la energía psíquica aumenta en relación con la capacidad que tenemos de habilitar el perdón, tolerancia, calma, serenidad y ver las cosas en la luz correcta.
Entonces, el entrenamiento en esto hace que la persona tenga una vibración suficientemente elevada y una energía psíquica suficientemente fuerte como para que no pueda recibir los embates de cualquiera que quiera canibalizar. Pero mientras que algo inestimable estar bajo los auspicios de una orden respetable, algo extremadamente desagradable es estar en una relación similar con una orden de mala reputación. Estamos viendo acá entonces que las órdenes a las que pertenecemos en encarnaciones anteriores nos buscan astralmente y entonces regresamos otra vez a ellas. Dice, pero mientras que es algo inestimable estar bajo los auspicios de una orden respetable, o sea, es muy bueno, es algo extremadamente desagradable estar en una relación similar pero con una orden de mala reputación. En este caso concreto, mi opinión era que la orden a la que pertenecía la señora que fue su paciente en la vida anterior había descendido a un nivel muy bajo, se degradó, y sus dirigentes estaban aprovechando deliberadamente la vitalidad de sus miembros para mantenerse todavía en existencia. Basándome en esta hipótesis, me proyecté astralmente de la manera que ya he descrito y visité a esta señora por la noche. Noté que desde su plexo solar mientras dormía se extendía una sustancia negra, elástica y filamentosa que no se parecía en nada a un palo de regaliz español o bien masticado por un niño. Esto fue al espacio. Tratando de ver su extremo más lejano, tuve una breve y lejana visión, es decir, estaba viendo que estaba en el plano cercano, estaba relacionado con el plexo solar, pero en lo lejano, y tuvo una visión de un monasterio con un techo de tipo chino encaramado en un acantilado entre vastas montañas. Es lo que vio. O sea, ese lazo venía desde allá hasta el plexo solar de su paciente. Me enfrenté a la situación con el simple expediente de pensar a mi cuerpo astral enfrente de la línea de la sustancia negra. Puso a su cuerpo astral frente a la línea de sustancia negra, rompiéndola inmediatamente. A la hora de ponerse en medio, la rompió. Inmediatamente se trasladó a mi plexo solar. Por un momento sentí una oleada de pensamientos tentadores que me instaban a tomar a esta mujer bajo mi control y explotarla al máximo de su capacidad financiera. Los eché y atrapé la cuerda de regalis astral de la manera que he descrito, tirándola, quemándola en el muñón y tuve la satisfacción de verla arrugarse y desaparecer en la oscuridad. Luego caí en lo que consideraré un sueño bien merecido. Voy a repetir todo esto que es el tratamiento. Por supuesto, esto no es para que lo estemos haciendo. Esto solo lo hacen las personas que están suficientemente desarrolladas. Dice que se enfrentó a la situación una vez que vio en su paciente. Se fue en la noche a tratar de observar lo que pasaba y encontró entonces que de su plexo solar salía esta especie de cordón que la ataba a un acantilado, unas montañas con un techo, es una especie de monasterio. Entonces se enfrentó a la situación poniéndose entre ella, la paciente, y el lugar de donde venía este lazo. Y entonces lo primero que bueno, puse a mi cuerpo astral al frente de la línea de la sustancia negra, rompiéndola. Al poner su cuerpo la rompió, lo que ya hemos visto en la técnica. Inmediatamente se trasladó a mi plexo solar. O sea, esa misma fuerza buscó ahora al intermediario, al que se metió, al que interrumpió, al, al, al mago blanco, al curandero que se puso ahí, pues ahora el impacto es sobre él. Inmediatamente se trasladó a mi plexo solar y por un momento sentí, pues lo que esta pobre mujer sentía, una oleada de pensamientos tentadores que me instaban a tomar a esta mujer bajo mi control y explotarla en todos los sentidos imaginables de su capacidad financiera. Eché todos esos sentimientos, todos esos pensamientos tentadores y atrapé la cuerda del regalis astral de la manera que he descrito, tirándola y quemándola del muñón con su espada, etcétera, y tuve la satisfacción de verla arrugarse y desaparecer. Rompió completamente la cuerda. Luego caí en lo que consideré un sueño bien merecido. No le había dicho nada a esta señora de mis ideas porque quería ver si podía aclarar el caso trabajando exclusivamente sobre la hipótesis ocultista. Entonces no le dijo nada. Entonces utilizó, bueno, sin una mezcla déjenme, tengo que estar bajando, sin una mezcla de sugestión. A la mañana siguiente fui a verla para ver cómo estaba y la encontré sentada en la cama comiendo un abundante desayuno y con un aspecto totalmente distinto de la criatura gris y agotada que había visto el día anterior. Es decir, durante el sueño, esta mujer había sido interrumpido el lazo con su captor y entonces le permitió a los sistemas naturales del cuerpo la rehabilitación de su vitalidad. Sin esperar ninguna pregunta por mi parte, dijo, no sé qué se hizo, pero sí siento que algo se ha roto y me siento libre. Después de desayunar, se levantó, salió a dar un paseo y se encontró con el médico que la atendía en la calle. Tan grande fue el cambio en su apariencia que no la reconoció el médico hasta que le habló.
Le dije que en mi opinión no debía tener nada que ver con los estudios ocultistas, para no reformar el vínculo magnético con su antigua orden, para no reformar ese vínculo, le dijo que no tenía nada que ver con los temas ocultistas. Y también le enseñé a evitar que su mente subconsciente hiciera sugerencias perturbadores dentro de sus sistemas físicos. Bueno, este es el libro de Dion Fortune, es una joya. Y bueno, vamos a ver algunas reflexiones adicionales. Dice, la gran ventaja de este método es que realmente destruye la raíz y rama aquí está hablando del plexo solar, el plexo solar, que está aquí. Los sistemas desequilibrantes, la poca energía, cuando esto tira hacia abajo, y la mucha energía. Y entonces tenemos los impactos abajo, vean ustedes, aquí hay un cono invertido en la zona de de Muladhara, en la zona de los genitales, y en la parte de arriba, en la zona de la mente, que son los lugares atacables, abajo, arriba, y entonces en este caso el plexo solar. Y entonces, cuando el ataque tiene éxito, desequilibra y baja la energía. Cuando no tiene éxito y logra, entonces los sistemas de reparación del cuerpo son los que funcionan. Bueno, y aquí tenemos la espada entonces con su famosa cruz, y eso no puede ser una espada cualquiera, porque cuando está uno en el astral, ahí se mejoran las condiciones de la espada. Ya se le puede poner fuego, se le pone doble filo, se le alarga, etcétera. Y por supuesto hay que tomarla en el muñón, hay que atraerla y aprender a manejarla. Bueno, satisfecho que sus propias vibraciones se han hecho firmes, procede a llamar a su visión astral la imagen, la forma que pretende destruir, eso ya lo vimos. Esto ya lo vimos, entonces vamos a pasar a lo que sigue. Hay tantísimas historias sobre la aparición de ángeles guardianes en momentos de crisis que incluso el más escéptico debe admitir que hay un caso que puede ser contestado. Hay una tradición en Devon que si el tambor de Drake, que está conservado en la abadía de Buckland, cerca de Tavistock, se toca en tiempos de crisis, Drake mismo volverá a conducir las flotas de Inglaterra. Newbolt ha inmortalizado esta leyenda en su famoso poema. ¿Quién es Drake? Pues el que era pirata, ¿se acuerdan ustedes? Y fue el que fue contratado para defender de la Armada Invencible española ahí en el siglo XVI a Inglaterra, y lo hizo con éxito. Entonces siempre fue un almirante de barco muy reconocido. Entonces hay una tradición en Devon que si el tambor de Drake está conservado en la bahía de Buckland, cerca de Tavistock. Si se toca en tiempo de crisis, Drake volverá a conducir las flotas de Inglaterra para salvar a la isla Brumosa, es decir, a Inglaterra de cualquier tipo de calamidad. Bueno, y entonces hay un poema de Newbold que dice, lleva mi tambor a Devon, cuélgalo junto a la orilla, golpéalo cuando tu pólvora empieza a escasear. Si los señores miran a Devon, dejaré el puerto del cielo y los tamboriré hacia arriba del canal como los tamborileamos desde hace mucho tiempo. El canal es el canal que llaman los británicos inglés, o el canal de la Mancha que llevamos al resto del mundo, le llamamos así. Bueno, la idea del héroe que retorna para conducir a su gente, el ángel guardián que aparece en tiempos de crisis, está sellada profundamente en los corazones de todas las naciones y nada la erradicará. Innumerables ejemplos fueron referidos por los hombres que retomaban las trincheras durante la guerra. Bueno, y abajo dice, pero los freudianos, bueno, tenemos traducir el ángel oscuro en términos del pensamiento moderno y tendremos la subconsciencia freudiana. Pero los freudianos dejan de realizar que hay también un ángel brillante que se halla detrás del hombro derecho de todo hombre. Hay un ángel brillante detrás del hombro derecho de todo ser humano, hombre. Esta es la superconciencia mística, o en otras palabras, el yo superior o el santo ángel guardián que Abraham Elín buscó con tal ardor y esfuerzo. Todos sabemos que cuando se nos pilla desprevenidos viene una oscura tentación desde las profundidades de nuestros seres inferiores, algo atavístico excita y pensamos pensamientos o incluso hacemos actos de los cuales nunca nos hubiéramos creído capaces. Hemos escuchado la voz del ángel oscuro hablando, que es lo que estaba hablando aquí, de cómo los freudianos veían eso, los psicoanalistas de la época. Igualmente en tiempos de espantosa tensión, cuando tenemos nuestras espaldas contra la pared y estamos luchando por algo más que nuestras vidas físicas, otra voz se hace oír, la voz del ángel brillante. Nunca he sabido que esto ocurriera cuando un hombre estaba luchando simplemente por su vida física. Es para algo superior. Para aquellos que ven más allá del velo, la muerte no es un gran mal, pero en tiempos de crisis, el sacrificio, pues obviamente que tiene lo suyo para salvar algo que vale la pena, salvar algo que vale la pena. Vamos ahora con las puertas que se encuentran y se abren. Puertas. La puerta de la ambición que tiene adentro tiene otra puerta, la ambición desmedida. ¿A dónde conduce la segunda puerta? Lleva primariamente a la determinación de una persona y a la focalización de esa voluntad para hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Maquiavelismo. Entonces, lo primero es que andamos por ahí y a través del seductor nos mete a esta puerta,
que es la de la ambición. Y una vez dentro, el propio seductor, ya con sus asociados, algún asociado nos lleva a una segunda puerta, que es dentro de esa ambición, la ambición desmedida, porque hay varios tipos de ambición. ¿A dónde conduce la segunda puerta? Lleva primariamente a la determinación de la persona y la focalización de su voluntad para hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Y cuando esta persona se convierte en brujo, es una persona tenaz y fuerte, no se deja, no sabe perder y está encima y encima y encima. El que quiera enfrentar a alguien así tiene que hacerse de la misma manera sin necesidad de entrar en estas puertas. Entonces entramos en una puerta exactamente contraria y la persona se pone con la misma bravura enfrente del otro que ha sido trabajado a través de los seductores que lo han llevado hacia allá. Lleva secundariamente un karma crudo y complejo. Lleva terciariamente un aprendizaje a base de dolor y sufrimiento. Pues sí, eso no se termina con entrar en la puertecita, sino hay un montón de cosas que después van a suceder. El caso de Macbeth no lo vamos a ver con tanto detalle, pero estamos hablando de la ambición desmedida. Entonces, esta es una síntesis del Betrayal, Navigating Betrayal Lady Macbeth Strategic Journey, que es una publicación. Ahí viene pues más o menos esto como está explicado. Ya cuando lo vean ustedes con calma, léanlo, pero ese sería un ejemplo de la ambición desmedida. No lo vamos a ver con tanto detalle porque ya estamos llegando, bueno, de hecho ya nos pasamos un poco de la hora. Posibilidades de cambio antes de completar el algoritmo kármico. Tenemos esto como posibilidad, lo vamos a ver con más detalle más adelante, la meditación, oración, vida limpia, y vamos ahora a pasarnos a las inspiraciones y remedios, la entrevista con Torco Saraidarian. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de compartir para que pasemos a la parte de preguntas. Y les comento, a partir de esta sesión ya empezamos a ver muchas técnicas para tratar de, primero, detectar las cosas que ocurren mal. La intención es que ustedes lean estas obras con cuidado. Y lo segundo es ahora cómo luchar contra el mal, pero desde el bien, no buscando un brujo más fuerte para que luche contra el brujo que nos ataca, sino más bien utilizando las herramientas de la luz, como teósofos que somos, tenemos acceso a ellas, y desde la luz transmutar, cambiar, más o menos lo que estaba haciendo Dion Fortune, y es en la última parte que vimos. Pero vamos a regresar a las entrevistas. Es un libro donde se le hace una entrevista larga y eso es lo que vamos a ver, no toda la entrevista, pero vamos a ver un poco de la entrevista. Mire, vamos a poner un poco hasta llegar a la ruta recorrida y por recorrer de todos los reinos, de acuerdo a lo que él va explicando. En las etapas del superhumano, lo vamos a ver con más detalle. Y luego, bueno, quiero dedicarle a esto una media hora de la siguiente clase y luego entran ya en las herramientas del bien. De momento voy a dejar de compartir, entonces para pasar a las preguntas. Bueno, chicos, nos quedan ahora la defensa del aura. Vamos a hablar mucho del aura y vamos a hablar de la meditación. Luego de los salmos y en general ya vamos a empezar a ver las herramientas. Las herramientas que desde el bien podemos usar como teósofos para que a través de esas herramientas podemos hacernos inmunes a los ataques del mal y además conocedores de hasta dónde podemos ayudar a las personas que están siendo de alguna manera afectadas por este tipo de cosas. Y claro, aquí hay que hacer una serie de citaciones, como ya vimos acá que dice Dion Fortune, respecto a los seductores. Con los seductores hay que tener mucho cuidado porque no sabemos realmente qué es lo que hay dentro de ese antifaz de dulzura y interés desmedido y etcétera, etcétera. Bueno, preguntas, chicos, de lo que acabamos de ver. Sí, gracias, Enrique. Bueno, el tema da para investigar más realmente. Yo me ponía a pensar aquí en Bolivia y en México hay una costumbre, y no sé si una tradición, por ejemplo, acá en Bolivia hay gente que trabaja con cráneos, con calaveras, ¿no? No sé qué tipo de hechizos, o sea, qué tipo de magia es esta, ¿no? Mira, de lo que hemos averiguado, porque también obviamente que cuando hemos estado visitando lugares donde aparecen estas cosas con el objeto de saber un poco más de estos temas, casi todas están asociadas a la Santa Muerte, que es algo que ahora se utiliza mucho, tanto para defenderse como para atacar. Y pues es entonces utilizan sus propios fetiches, sus propios modelos, sus propias imágenes y utilizan mucho las calaveras. Luego los que tienen que ver con cuestiones sexuales, pues son como penes ahí, o sea, hay una cantidad de cosas y usan muchas velas. Vivimos en la época de las velas y las velas pues se usan mucho para defenderse y para atacar. Y de los temas a través de los cuales quieres atacar son múltiples.
Pero lo más importante de los seductores, por eso insistía yo tanto con los seductores, es que un seductor que es perverso, de repente se cree se cree que lo que él supone que es. Y entonces muchas veces cuando es cogido en sus, o sea, cuando ya es indefendible el hecho de que la persona es oscura, la persona en vez de sentirse avergonzada por el mal que ha producido, se siente afectada y se siente eh, indignada. Y encontramos entonces al oscuro indignado. Pero y dice uno, pero a ver, al sentirse indignado, el oscuro se pasó del lado de los afectados. Pero, es decir, sigue siendo falso. Primero cuando atacaba como seductor y ahora cuando se ha formado del lado de los afectados, cuando él es realmente el afectador. Entonces, por eso es tan difícil enfrentarlos. Primero hay que definirlos dónde están. Y entonces las herramientas que se utilizan, que ellos se utilizan para atacar, tienen que ver con todas esas cosas. Una de esas son las calaveras que ya comentabas, los cráneos. Otras son huesos que desentierran de los panteones, que también son otro tipo de rituales que se hacen así. Y otras son las formas de estas velas que tienen diferentes formas y diferentes intenciones. Y la intención de las velas es que se rompa una relación o que se haga una relación, una relación interpersonal. Pero por eso la enseñanza para nosotros los teósofos es que tenemos que pasar más allá de todo eso y utilizar las herramientas de luz que conocemos para que con esas podamos combatir el mal y no empezar con este tipo de amarres y desamarres y amarres y desamarres, porque al final termina uno haciendo mucho karma. Claro, sí, pero digo, como teósofos hay que ver otras como esta mujer que estamos viendo ahí, es la ruta esta que tiene Led Bitter en su libro este de Gnosiología. Hay que tener hay otras formas, pero cuando no se tienen las formas, pues uno piensa que hay que buscar un brujo más potente o algún antídoto más potente, pero está uno en lo mismo. Y eso termina pues por densificarnos y se trata de que eso no suceda. Por eso es lo que revisamos hoy de Dion Fortune tiene mucho que ver con mantener una vibración estable. Pero sí, bueno, pues interesante lo que me comentas que pasaba en Bolivia. Yo creo que pasa en toda América Latina. Al final somos un recodo atlante, entonces estamos todavía llenos de este tipo de cosas, que es inevitable que lo tengamos. Gracias, José Luis. A ti, Enrique, gracias. Pati Chávez. No, Enrique, muy buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, eh, obviamente cuando alguien maneja lo que sería la magia del otro lado y obviamente hace conjuros y pócimas en contra de otra persona, sí le afecta en realidad a esa persona esa energía, ¿no? Porque al final de cuentas es emisión de energía y de vibración. Y la segunda es cómo defendernos, porque Si cuando tú mandas energía negativa también te afectas, pues obviamente que sí. Si no en el corto plazo, en el largo, inevitablemente. El largo plazo sí, porque haces karma y al final pues, te vas a afectar. En el corto plazo no, tienes un beneficio. El beneficio es que quieres someter o lo que fuere, quieres disfrutar, quieres lo que sea. Ahí sí hay un beneficio de corto plazo. No sé si a eso te referías, Pati. Sí, sí afecta, si te descuidas, si no crees en eso, acuérdate que ellos lo hacen miles de veces. Los mensajes que mandan en ese caso son ataques psíquicos y los mandan y los mandan y los mandan y pues después de un tiempo, lo que ya vimos en las cartas de los maestros, ¿no? Y tienes la foto de la persona que quieres que caiga y cuando empieza a moverla, cuando la foto se animiza, quiere decir que ya la persona ya se, ya se transformó en lo que tú querías que se transformara. Y esta persona luego termina casándose con el brujo y termina siendo tremendamente infeliz, porque nunca va a llegar a una felicidad plena, que es la que podría haber tenido si hubiera tenido una elección libremente escogida. Bueno, gracias, Pati, por la pregunta. Andrés Arias. Buenos días. Mira, estaba pues analizando lo que has comentado referente a lo que comentó Dion Fortune sobre que cuando fue liberada a la señora, pues ella se llenó de gran deseo, o sea, como que pareciera que todas estas fuerzas actúan sobre el placer y haciendo como ese paralelismo, por ejemplo, cuando habla, bueno, ese día estaba estudiando algo de budismo, por ejemplo, cuando habla de que del sufrimiento, ¿no? Entonces, que la causa del sufrimiento es el deseo, ¿no? Y en el yoga también se habla de que
hablando pues de la ciencia del yoga, del doctor Timing, me refiero pues a los Yoga Sutras también, que cuando hay un alto discernimiento, entonces se llega a la conclusión de que todo es sufrimiento y siempre es como basado en el deseo. Entonces, cuando cuenta la historia de la señora de que en su vida pasada pues fue a buscar, pues viajó a Oriente y demás, y pues se metió lastimosamente con estos temas de la izquierda. Y entonces es como que su deseo de tener poder, su deseo de llegar más alto, entonces eso al final se le convirtió a ella en un sufrimiento en sus pósteras vidas. Entonces, Dion Fortune en ese sentido, cuando ella pues fue a esa defensa, por decirlo así, lo que se enfrentó fue después, fue una batalla contra sí misma, ¿no? Como tengo que evitar que me contamine el deseo porque entonces yo ya empiezo fue a atacar a la señora, ¿sí? Entonces es Sí, como eso, ¿no? Como que toca desarrollar esa capacidad de confrontar esas emociones bajas, por así decirlo. sí, fíjate que bueno, los que nos van ayudando a hacer estas clases, que son de hecho algunos que no quieren aparecer en escena, pero que nos ayudan, con la intención de pues, tener un poco más por eso al final somos estudiantes, todos. Eh, Al final, pues salen en las tertulias que tenemos con todas estas gentes, pues que esta mujer no era una maga común y corriente, era una super maga. Y luego que intervino mucho cuando se autoriza a los magos blancos a tratar de detener el nazismo, pues entonces ella tuvo mucho que ver con esto y de hecho le cuesta la vida después, ella muere con un ataque astral. O sea, al final es una mártir, si lo podemos ver así, y, y tiene unos libros que dice cosas que hay que revisar con mucho cuidado por la profundidad de la persona que lo está comentando, no es una maga común y corriente. Y de repente, pues también hay que tener la, este, hay que entender que estos libros a veces son hechos los libros son de divulgación de mediana profundidad y de gran profundidad. Bueno, es un libro de mediana profundidad, pero de repente se pasa a gran profundidad y no son cosas que debamos estar haciendo si no tenemos el entrenamiento apropiado. Entonces vas a encontrar muchas historias de Dion Fortune muy interesantes y de cómo ella fue haciéndose, porque ella fue miembro de la Sociedad Teosófica, ella fue, sí, luego se hizo psicoanalista. Hay toda una historia interesante. Qué bueno que lo toques para que yo los invito a que vean eso, porque si no, nunca acabamos las clases. Si empezamos a ver todo el currículum y eso, pues empezamos a abarcar demasiado tiempo, a pesar de que hablo muy rápido y no vamos a la esencia del mensaje que tratan de transmitir. Pero qué bueno que lo veas porque Fortune es una mujer muy peculiar, tiene muchas peculiaridades y encima cuando escribe, pues hay que poner mucha atención en cómo explica lo que explica, por la profundidad y bueno, obviamente los pacientes que tuvo y cómo lo resolvió. Y otro tema de este paciente que hablamos aquí es que el paciente no sabía ni cómo, porque así pasa a veces, también pasa con los homeópatas, que no saben ni cómo se curaron. Entonces, si el paciente se muere, fue el médico sin vergüenza, si el paciente se cura, gracias a Dios, bueno, dicen, y al final de cuentas aquí es lo que pasa también, si no se curan a través de los medios convencionales, la persona duda, obviamente que ha sido por un método abstracto el que haya podido ocurrir lo que ocurrió, pero al final, bueno, es lo que quería yo comentar en relación a lo que estás diciendo, pero sí, qué bueno que te metas en eso, Andrés. Y ayuda mucho que preguntas como las que estás haciendo se comenten pues, para poder entre todos profundizar un poco más, porque no se queda uno solamente con la clase, con la hora de clase, sino hay que entrar un poquito más con los detalles. Muchas gracias, Andrés. Y todos nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana. Entonces, muchas gracias por estar aquí. A todos, de corazón, muchas gracias. A mí ayudan mucho estando ahí y creo que todos nos beneficiamos de esto. Yo nada más soy el que conduce el autobús, pero en realidad somos todos los que participamos acá con la energía que ponemos para que esto camine.